Hola a todos, bienvenidos sean a esta clase de tomografía computarizada que hemos preparado para ustedes. Antes de continuar con esta clase, nos gustaría que conocieran al equipo que está detrás de ella. Somos Freddy Urdaneta, Ángel Mujica, Jesús Medina y su servidor Carlos Moreno. Comencemos por hablar de las generalidades de la tomografía. La tomografía es un gran invento que surge en el siglo XX y es considerado, después de la invención de los rayos X, uno de los mejores inventos que han colaborado más en la medicina. Aquí les dejo una lista de términos con los cuales ha sido conocida la tomografía desde su inicio. Laminografía, estratografía, el término axial. A pesar de que los cortes son tomados de forma axial, las imágenes en postprocesamiento pueden darnos cualquier tipo de corte. La palabra tomografía deriva del griego tomos, que significa corte o sección, y grafía, que significa grabar. Entonces, la tomografía no es más que una representación gráfica de la obtención de cortes o secciones de un objeto. Y hay que dejar claro que la tomografía es una exploración de rayos X, pertenece a este tipo de imágenes, porque en ella se basa su fundamento físico. Entonces, es una exploración de rayos X que produce imágenes detalladas de todo el cuerpo. La tomografía es considerada una de las prácticas más relevantes dentro de la medicina y es una de las herramientas que más nos ayuda a los médicos en el momento de hacer un diagnóstico, sin la necesidad de procedimientos invasivos y con muchos beneficios respecto a la radiología tradicional. Gracias a todas estas bondades que nos otorga la tomografía computarizada, entonces podemos hacer estudios detallados de los vísceras tóraco-abdominales, por ejemplo, del sistema cardiovascular a través de la tomografía con contraste, del encéfalo, y sobre todo es de gran utilidad en el estudio del sistema óseo y la planificación quirúrgica, específicamente en áreas como la traumatología. Cuando hablamos de la historia, la tomografía computarizada es quizás uno de los mejores ejemplos de los muchos descubrimientos paralelos e independientes que se llevan a cabo en el campo de las ciencias. Y es que para hablar de este tema se debe hacer referencia a dos científicos prominentes en dos localizaciones geográficas distintas, en distinta época, pero con el mismo interés. El primero de ellos es el ingeniero inglés Godfrey Hounsfield. Este señor se desempeñaba para la compañía electrónica EMI, sí, la misma que lanzó a The Beatles a la fama. Mientras trabajaba allí, él pensó que si hacía pasar a través de un objeto rayos X en diferentes direcciones y medía la radiación que estos transmitían, tenía la posibilidad de obtener información relativa a las estructuras internas del mismo objeto. Fíjense, en 1967 entonces nació el principio básico de la tomografía computarizada. Después de esto, el ingeniero Hounsfield entonces desarrolla en 1970 para la misma compañía el primer prototipo de tomógrafo computarizado. Y en 1971 ya estaban logrando distribuirlo a lo largo de todos los hospitales de Londres. De hecho, fue en ese mismo año cuando se realiza la primera tomografía de cerebro en un hospital de Londres. Para 1972 ya la compañía había industrializado el proceso y se distribuían tomógrafos computarizados por todas las áreas del mundo. Por su parte, Alan Cormack, un físico sudafricano, en 1956 trabajaba en el departamento de radiología de un hospital de su ciudad. Específicamente usaba rayos X en el tratamiento de tumores de pacientes con cáncer y desarrolló una idea. Él pensó que si usaba múltiples hazos de rayos X proyectados al cuerpo desde ángulos distintos, pero en el mismo plano, y medía la radiación emitida, podía proporcionar una visión mejorada de las estructuras internas del cuerpo, muy similar a lo que pensó Hounsfield una década después. Después de realizar algunos experimentos rudimentarios, y por no contar con la tecnología, los medios materiales, o el apoyo de una gran corporación detrás, no pudo construir un equipo. Sin embargo, se limitó a la publicación de dos artículos científicos en la revista de física aplicada en su país en 1963 y 1964. Estos artículos no suscitaron ningún interés para la comunidad científica por más de una década. Cabe destacar que cuando Hounsfield desarrolló sus estudios no tenía ningún conocimiento del trabajo que había realizado Cormack hace casi una década. De hecho, Hounsfield desarrolló sus propios cálculos y estos se mantienen vigentes hasta la fecha, son los que usamos actualmente. Es por ello que en el año 1979 ambos científicos fueron condecorados con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por los aportes que dieron a esta ciencia. Ahora hablemos de la travesía. Y se estarán preguntando, ¿por qué travesía? Bueno, es que desde sus inicios hasta la actualidad, la tomografía ha evolucionado a través de distintas generaciones.
Algunas de estas introducen cambios muy satisfactorios y otras, algunos no tan útiles y que se han tenido que desechar. De manera muy resumida y para no hacerles el cuento largo, un tomógrafo funciona de la siguiente manera. Hay un tubo que emite rayos X, estos atraviesan el cuerpo y parte de esa radiación es absorbida. La que no es captada por unos detectores del otro lado del tomógrafo. Ahora, ¿de qué manera se hace esto? Es lo que varía con cada generación y es lo que les voy a explicar a continuación. Hablemos de la primera generación. En estos equipos, el tubo emitía un rayo lineal a través del corte. Este rayo era captado por el único detector que se encontraba montado en oposición perfecta al tubo, por lo que la superficie irradiada era muy pequeña. Debido a esto, el conjunto del tubo y el detector debían hacer movimientos de rotación y traslación de 1 grado, hasta poder abarcar la pieza completa, es decir, debían hacer 180 movimientos para abarcar el corte completo. Esto derivó en unos tiempos de exploración extremadamente largos, de aproximadamente 4 a 5 minutos por cada corte. Los tomógrafos de la segunda generación ya eran un poco más eficientes. En esta generación se montan 10, 20 o hasta 30 detectores por cada tubo de rayos X. Además de esto, el haz de rayos X ya no era lineal sino en forma de abanico. Con esto se reduce considerablemente el número de rotaciones. Además, el tiempo de barrido pasa a ser de entre 20 a 60 segundos por cada corte. Sin embargo, el procedimiento de adquisición sigue siendo el mismo. Es decir, después de cada traslación, el tubo de rayos X y el arreglo de detectores rotan y tiene que repetirse nuevamente el proceso. Aparece entonces la tercera generación, la generación de tomógrafos más eficiente hasta la fecha. A diferencia de las dos generaciones anteriores, en esta aparece un conjunto de detectores que forman un arco móvil. Este arco se mueve junto con el tubo de rayos X, describiendo un movimiento de 360 grados alrededor del paciente. Así se elimina el movimiento de traslación de las dos primeras generaciones. Con respecto a las de luz, se mantiene la misma geometría que la generación anterior. Es decir, es un haz de rayos en forma de abanico, aunque esta vez mucho más amplio, porque también el equipo incorpora muchos más detectores. Adicionalmente a esto, a los detectores se les añade entre ellos un filamento de tungsteno, que involucra por primera vez un sistema para repeler los rayos dispersos y eliminar la interferencia que estos causan. Si hablamos de los tiempos de exploración, se redujeron a casi 1 segundo por cada corte. Llega entonces la cuarta generación de tomógrafos. La principal diferencia de esta generación es que incorpora un anillo de detectores fijos, compuesto por entre 600 a 4800 detectores. En cambio, es el tubo de rayos X el que gira en torno al paciente, haciendo giros de 360 grados y emitiendo un haz de rayos en forma de abanico mucho más amplio que el anterior. Aunque esta generación de tomógrafos fue muy novedosa y su conformación generó muchas expectativas entre la comunidad científica, la realidad es que no logró sustituir del todo la generación anterior, debido a que tenía varios inconvenientes. El primero de ellos es que los tiempos de exploración no mejoraron a la tercera generación. Los costos se incrementaron muchísimo. Al no tener los detectores en una posición fija con respecto al haz de rayos X, no se podía colocar entre ellos la rejilla de tungsteno y por tanto no se podía trabajar la radiación dispersa. Además de esto, los detectores necesitaban ser calibrados cada 2 ciclos de rotación, a diferencia de la tercera generación, que se calibran cada varias horas. Por esto, esta generación fue desechada y en la actualidad casi todos los tomógrafos, tanto secuenciales como helicoidales, trabajan con el fundamento de la tercera generación. La tomografía helicoidal. En 1989 se desarrolló una nueva técnica en la ingeniería eléctrica conocida como el slip ring, que evita la utilización de cables eléctricos entre la parte estacionaria y la parte rotatoria del tomógrafo. Se retoma la arquitectura de la tercera generación de tomógrafos con su sistema tubo detectores, pero en esta ocasión formando un arco móvil y una rotación continua alrededor del paciente, mientras se realiza un movimiento de traslación de la mesa a una velocidad constante, haciendo posible realizar estudios en espiral o helicoidales. Esto supone muchas ventajas, sobre todo en comparación con los estudios secuenciales, en los que el hecho de tener que mover la mesa horizontalmente entre corte y corte implicaba una demora. Los estudios helicoidales no tienen esta limitante. Aumentan la calidad de la imagen, minimizan los tiempos de estudio, limitan y eliminan los movimientos respiratorios de la tomografía secuencial, siendo la primera técnica que permitió escanear regiones y órganos completos durante una misma fase. Todo esto derivó en la elevación del nivel de sensibilidad y especificidad del diagnóstico médico por imágenes. La diferencia principal entre equipos convencionales es que en esta se escanea un volumen anatómico en lugar de un corte a la vez,
Durante este proceso, el tubo de rayos X rota alrededor del paciente, emitiendo un haz de rayos X continuo, mientras simultáneamente se desplaza de forma horizontal la mesa con el paciente a una velocidad constante a través del gantry, mientras que los detectores miden esa radiación transmitida por el paciente durante todo el tiempo que dura el estudio. Para la tomografía helicoidal per se, también ha presentado avances desde su aparición, pasando de una técnica monocorte hasta la actual multicorte de gran utilidad. Tomografía helicoidal multicorte. Ha sido una verdadera revolución dentro de la técnica helicoidal. Estos escáneres combinan la posibilidad de realizar cortes extremadamente finos, de hasta 0.5 milímetros o menos, y de explorar grandes volúmenes anatómicos, pudiendo tener imágenes de cuerpo entero en aproximadamente 30 segundos. Tiene capacidad de mostrar pequeños vasos sanguíneos con una marcada disminución en la dosis de radiación, y su mayor utilidad está en el estudio del sistema cardiovascular, con una mayor resolución. Los nuevos equipos que funcionan bajo esta tecnología involucran en su arquitectura una cantidad muy grande de detectores, pudiendo llegar hasta 320 en los más avanzados. No todos los detectores esta vez tienen la misma configuración o el mismo tamaño. Los de menor tamaño se encuentran ubicados en la parte central del aro detector, y los de mayor tamaño se ubican en los extremos, por lo que otorga la ventaja de poder seleccionar en postproducción de la imagen el grosor del corte que se quiere procesar. Con todas las posibles combinaciones de detectores en esta nueva técnica, puede mejorar hasta 8 veces la velocidad de rastreo y sensibilidad del mismo, otorgando imágenes de 1250 por 1250 píxeles de altísima resolución en tan solo 40 segundos. Componentes de un tomógrafo. El gantry es el lugar físico donde se ha de introducir a la mesa con el paciente. En él se encuentra el tubo de rayos X, el colimador, los detectores, el DAS y todo el conjunto mecánico necesario para realizar el movimiento. Tubo de rayos X. Es un tubo de vidrio termorresistente que está compuesto por un cátodo cargado negativamente y un ánodo cargado positivamente, cerrados en una cámara de vacío y rodeados por un recubrimiento de plomo. Recordemos que en su funcionamiento, un electrón sale disparado del cátodo en dirección a la placa de tungsteno del ánodo. Este, al chocar, libera energía. Gran parte de esta energía se convierte en calor y otra sale disparada como fotones. Estos fotones salen a través de una abertura de la placa de vacío y del blindaje de plomo, creando así un haz de rayos X. El colimador. El colimador es el aparato que nos permite regular la forma y el tamaño de los rayos X. Aquí es donde se varía el ancho del corte del tomógrafo. Este puede variar entre 1 a 10 milímetros de espesor. Y los detectores reciben los rayos X transmitidos después de atravesar el cuerpo del paciente y convierten esta radiación en señales eléctricas analógicas. El DAS, o por sus siglas en inglés, el Data Acquisition System, muestrea esta señal eléctrica y realiza una conversión de analógica a digital para que la computadora pueda procesar estos datos. La computadora es la encargada del funcionamiento del equipo. Ella es quien corre el software del tomógrafo y presenta una unidad de reconstrucción rápida. Ella interpreta la señal digital enviada por el DAS y la convierte en imágenes para nosotros poder analizar. Principios del funcionamiento de una tomografía. La obtención de imágenes del equipo del tomógrafo viene dada por un tubo emisor de rayos X, que está enfrentado con una precisión exacta a una columna de detectores. Este conjunto tubo de detectores se mueven sincrónicamente para ir girando siempre enfrentados entre sí, y de esta forma se obtienen distintas proyecciones del objeto. El haz de rayos X que atraviesa al paciente se ve atenuado por los distintos componentes anatómicos del mismo y por la absorción de radiación que tiene cada uno de estos componentes. Cada detector tiene un canal por el cual envía las señales recibidas en cada proyección y a partir de ellas reconstruye una imagen. El proceso de datos se realiza en el ordenador de procesamiento de los datos. Supone una superposición efectiva de cada proyección para reconstruir la estructura anatómica correspondiente. Ahora seguiremos con lo que es el coeficiente de atenuación lineal y la escala de unidades Hounsfield. Para eso vamos a definir ambos términos. El coeficiente de atenuación lineal refleja la habilidad de un material para detener fotones
el cual es directamente proporcional al número atómico. Es decir, que a medida que el coeficiente de atenuación lineal de un material aumenta, más denso es el material y más blanco aparece en la imagen, siendo denominado hiperdenso. Y viceversa, cuando el coeficiente de atenuación lineal es más bajo, menos denso es el material y por ende se ven más negros en la imagen, denominados hipodensos. La escala de unidades Hounsfield es una escala cuantitativa utilizada en los estudios de tomografía axial computarizada para describir los diferentes niveles de radiodensidad de los tejidos humanos. Esta es el resultado de la transformación de la escala que vimos anteriormente, formando una nueva escala de atenuación de los tejidos humanos, siendo la del agua destilada en condiciones normales de presión y temperatura definida como 0 unidades Hounsfield, mientras que la radiodensidad del aire en condiciones normales de presión y temperatura se define como menos 1000 unidades Hounsfield, y extendiéndose más allá de las 1000 unidades Hounsfield asignadas, encontraremos el nivel de absorción del hueso compacto. Entonces podemos decir que las distintas densidades que vemos en las imágenes de tomografía computarizada dependen del diferente número atómico de los tejidos, que determina una diferente absorción de los rayos X. Como podemos ver, siendo el hueso más denso, no permite el paso de rayos X ya que los absorbe, mientras que el aire de los pulmones es menos denso, por lo que permite mayor paso de rayos X. Pero vamos a explicarlo de otra manera. En esta lámina vemos que cuando el paciente atraviese el gantry, el tubo de rayos X emitirá sus rayos. Estos llegarán a los detectores, y son los detectores los que transformarán los rayos X en una señal eléctrica que se envía al sistema computacional para que se muestre la imagen. Es en este punto que se hace un cálculo de atenuación lineal, y este cálculo no es más que asignarle un número a cada zona del tejido que se evalúa. Es decir, que a cada píxel se le asigna un número. Entonces, esta imagen tomográfica de corte axial de abdomen que vemos está llena de números. Sin embargo, esos números están representados en la escala Hounsfield con un gris. Por eso es que no vemos números y los vemos son en tonos grises que representan el coeficiente de atenuación de los rayos X, que permite la evaluación de la densidad de los tejidos en una tomografía computarizada. Y así podremos valorar las imágenes. Bueno, ¿qué es la tomografía de emisión de positrones? Pues es simplemente uno de los procedimientos más utilizados dentro de la imagen molecular. La imagen molecular es una técnica de diagnóstico por la imagen que proporciona imágenes muy detalladas acerca del funcionamiento molecular y celular del interior del cuerpo humano. ¿Cómo funciona una tomografía de emisión de positrones? Pues lo veremos en el siguiente video. Para la realización de esta técnica se inyectará por vía endovenosa una solución de una sustancia radioactiva ligada a un análogo de glucosa, la cual se denominará radiofármaco. Una vez inyectada, se espera que la solución se distribuya y acumule por todo el organismo en un tiempo prudencial para que se proceda a realizar el estudio. A medida que pasa el tiempo, teóricamente, esta solución será captada por las células que tengan gran actividad y mayor demanda metabólica, como lo son las células renales, cardíacas, cerebrales y tumorales. En este caso, veremos cómo actúan en un tumor. Si nos vamos más a fondo, veremos cómo el radiofármaco viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar al tumor, donde las células tumorales han de absorberlo. Una vez dentro de las células, esta sustancia radioactiva desprende de su capa atómica positrones que quedan en el ambiente
los cuales se combinan inmediatamente con los electrones, produciendo una reacción de aniquilación. Esta reacción desprenderá dos fotones que se dirigen en direcciones opuestas, y esos fotones son las señales que reconocen los detectores. Por ende, la detección de cientos de millones de estos fotones son las que permiten que programas informáticos sofisticados construyan imágenes y modelos en 3D de tejidos y su concentración. Ahora continuaremos hablando sobre lo que es la preparación del paciente para las tomografías, y tendremos que explicar los dos tipos de tomografía, en los casos de tomografías simples sin medios de contraste y las tomografías contrastadas. En el primer caso veremos que los requisitos son mínimos, ya que los pacientes no deberán de tener ningún tipo de preparación previa ni ayuno. No deberán suspender sus medicamentos diarios, aunque deberán entregarle al médico todos los exámenes de imágenes tomados en los últimos 2 años. En los casos de mujeres embarazadas no deberán realizar el estudio ni en caso de sospecha, debido a que las radiaciones pueden actuar como agentes teratogénicos. Y dependiendo del estudio a realizar, puede ser necesario el consumo de grandes cantidades de líquido. Ahora vamos con lo que son las tomografías contrastadas. Tenemos que saber que en estos casos se introduce un colorante especial en el cuerpo antes de que comience el examen. Por ende, el primer requisito deberá ser cumplir con un ayuno mínimo de 6 horas, sin eliminar ningún tipo de su medicación diaria. En los casos de pacientes diabéticos se deberá suspender la metformina por lo menos un día antes. Se deberá tener especial atención en pacientes con historias de alergias, asma o reacciones conocidas a medios de contraste, así como también a los pacientes que tengan alteraciones de la función renal, pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca o si es insulina dependiente. En los casos de los pacientes oncológicos, no deberán haber recibido quimioterapia en las últimas 48 horas antes al examen. También estos pacientes tendrán que dar los exámenes relacionados con la enfermedad actual de sus últimos 2 años previos. Y al igual que en las tomografías simples, las pacientes embarazadas o en sospecha de estarlo no deberán realizar el estudio, así como también deberán realizar el consumo de grandes cantidades de líquido dependiendo del estudio. La tomografía es una técnica altamente usada por diversos motivos y por su alta capacidad diagnóstica a nivel tanto agudo como crónico de diversas patologías. A continuación le mostraremos sus indicaciones. A nivel del tórax es de gran utilidad para estudiar masas mediastinales, como su composición, características en general, así como también su localización. En el pulmón nos sirve para estudiar lesiones pulmonares, vistas o no en el rayos X de tórax simple, pero en las cuales se mantiene alguna sospecha. Nos sirve para estudiar lesiones focales y difusas del parénquima pulmonar, estudios de nódulos pulmonares. La tomografía computarizada es mínimamente invasiva para el estudio de los vasos arteriales y venosos pulmonares. También nos sirve para vistas tridimensionales del árbol vascular pulmonar. De gran utilidad además para el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar. A nivel de pleura y pared del tórax, nos sirve para el diagnóstico de las lesiones primarias o secundarias de la pleura y la pared del tórax. A nivel traqueal, nos sirve para estudiar enfermedades de estructuras circundantes que invaden la misma, entre otras patologías de enfermedades torácicas de etiología maligna, de las cuales se mantenga alguna sospecha. A nivel del aparato cardiovascular, tiene utilidad en el diagnóstico precoz de aneurismas aórticos. Nos sirve como programa para el estudio del corazón en general. El estudio además para evaluación del calcio nos facilita el cálculo del volumen y la masa de calcio en las paredes coronarias. ¿Esto qué nos permite? Nos permite valorar el riesgo de infarto cardíaco. Su principal indicación es en el estudio de las arterias coronarias. Permite el estudio de los parámetros funcionales cardíacos. A nivel del aparato digestivo, es de gran beneficio para el estudio de las enfermedades de hígado y páncreas, entre las que pueden nombrarse los procesos tumorales e inflamatorios. Como también su uso se extiende a las enfermedades de la vesícula y las vías biliares, incluyendo enfermedad litiásica. Nos sirve además para el estudio de todo tipo de procesos expansivos intraabdominales, para el estudio del abdomen agudo además,
adenomegalias intraabdominales y retroperitoneales. La colonoscopia virtual es una endoscopia no invasiva de colon completo de alta resolución. Es la aplicación clínica de un software que permite el diagnóstico de las lesiones polipoideas en estudios de pacientes con hipertensión portal para la evaluación de las fases arteriales y venosas, en el estudio de aneurismas de la aorta abdominal y sus ramas además, en el estudio de los procesos isquémicos abdominales agudos y crónicos, y para el estadio general de los tumores. A nivel del tracto urinario, estudiamos masas renales y pararrenales. También diferenciamos lesiones quísticas de sólidas. Es útil para el estudio de anomalías congénitas, para el estudio de riñones que no eliminan, como por ejemplo la hidronefrosis y la atrofia renal. Es importante para el diagnóstico y seguimiento de litiasis reno-uretral. Es de gran utilidad además para el estudio de glándulas suprarrenales, diagnóstico a nivel vesical de litiasis o tumores, en el estudio de la hipertensión renovascular. También es muy útil para el diagnóstico integral de los donantes de riñón. En el sistema osteomioarticular, su valor fundamental es como complemento del examen simple de huesos y partes blandas, para el estudio de las enfermedades que afecten el canal raquídeo, como por ejemplo hernias discales, enfermedades degenerativas, tumores, malformaciones, traumas, entre otras. A nivel del sistema nervioso, nos sirve para el estudio de enfermedades intracraneales en general, siendo su mayor ventaja en el estudio en hemorragias agudas y en el paciente politraumatizado. Estudian los procesos isquémicos cerebrales, aneurismas. Una tomografía computarizada indica además malformaciones cráneoencefálicas y tumores, para determinar vasos de aferencia y eferencia de los mismos. Análisis y estudios de las mastoides y del oído. A pesar de que la tomografía computarizada es de alta resolución y de alta capacidad diagnóstica, existen algunas limitaciones que es importante resaltarlas, como por ejemplo, a nivel del tórax están dadas por los movimientos cardíacos y respiratorios. Puede darse la situación en la cual el paciente no coopere con el procedimiento o tenga alteración del ritmo cardíaco. En el campo pulmonar, a pesar de poder evidenciar pequeñas lesiones, no es posible en algunos casos diferenciar lesiones malignas de las benignas. En las enfermedades abdominales, la tomografía computarizada está limitada fundamentalmente en el estudio de los niños y de los adultos delgados, por la poca cantidad de grasa abdominal. En el cráneo tiene limitaciones diagnósticas en algunos tipos de lesiones, como por ejemplo la encefalitis y las enfermedades desmielinizantes. En cuanto a contraindicaciones, los pacientes que no tienen o pueden ser sometidos a altas dosis de radiación no pueden realizarse una tomografía computarizada. Pacientes con hiperergia a los contrastes yodados, pacientes con insuficiencia cardíaca, renal y hepática, por el gran volumen de contraste que se utiliza para la realización de estos exámenes. Entre las diferencias entre rayos X y tomografía tenemos las siguientes. En los rayos X, el método de estudio por imágenes se realiza básicamente por un solo haz de rayos X, a diferencia de una tomografía computarizada, en la cual el método de estudio por imágenes se realiza por múltiples haces de rayos X. En los rayos X, la imagen es bidimensional plana y menos precisa. En una tomografía computarizada, la imagen puede ser reconstruida de forma tridimensional y es mucho más precisa. En los rayos X no se requiere de preparación previa y en algunos casos puede requerir el uso de contraste. En una tomografía computarizada puede requerir de preparación previa, como por ejemplo el ayuno y uso de contraste. Unos rayos X pueden tomarse de pie o acostado. El procedimiento en una tomografía debe realizarse acostado y puede tomarse imágenes en vivo, ya que es poco sensible al movimiento. Una radiografía dura entre 5 y 10 minutos, a diferencia de un procedimiento de tomografía que dura aproximadamente 20 minutos. En cuanto a los rayos X, la exposición a rayos X, por ejemplo, de tórax, da una radiación de 0,1 milisievert, equivalente a la cantidad de radiación natural de fondo que podemos recibir en 3 horas, a diferencia de una tomografía computarizada en la cual la exposición a radiación de una tomografía de tórax, en este caso, es de 7 milisievert, equivalente a 2 años de exposición a radiación natural de fondo. Los rayos X tienen un costo menor, tienen mayor accesibilidad. En cuanto a una tomografía, tiene un costo más elevado. Unos rayos X puede ser utilizado en algunos casos para las embarazadas, a diferencia de una tomografía en la cual una persona embarazada está contraindicado totalmente. En cuanto a ventajas y desventajas de una tomografía, tenemos las siguientes. En cuanto a ventajas, podemos decir que es fácil de realizar, procedimientos no invasivos y no provocan dolor, brinda imágenes detalladas de numerosos tejidos del cuerpo, como huesos, tejidos blandos, vasos sanguíneos al mismo tiempo. Porciones de imágenes en tiempo real, ya que es menos sensible al movimiento.
Diagnóstico rápido que evita complicaciones. Y allí la importancia de diagnóstico de enfermedades de tipo aguda para poder hacer un buen tratamiento y efectividad en el proceso. Brinda una excelente capacidad diagnóstica con las imágenes en 3 dimensiones, como las reconstrucciones multiplanares y en volumen rendering. Puede realizarse en pacientes con implantes metálicos. En cuanto a desventajas, la dosis de radiación efectiva alrededor de 10 milisievert e incluso puede llegar a 20 milisievert, contraindicado para pacientes que no pueden ser sometidos a altas dosis de radiación, como por ejemplo las embarazadas, pacientes con hipersensibilidad a contrastes yodados o con insuficiencia cardíaca renal o hepática. Para los niños, solo de uso fundamental para diagnóstico. Otra desventaja sería que provoca efectos nocivos para la salud cuando la persona es expuesta constantemente a este tipo de radiación. En cuanto a las enfermedades abdominales, la tomografía está limitada fundamentalmente en el estudio de los niños y los adultos delgados, por la poca cantidad de grasa abdominal. Otra desventaja podría ser que las imágenes diagnósticas se obtienen con postprocesamiento, lo que demora el proceso de informe imagenológico. Existen diversas normas de protección que debemos tener en cuenta en cuanto a una tomografía. Las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud son las siguientes. En cuanto a el equipo, se debe tener condiciones técnicas óptimas y la calibración adecuada. Relacionados con el local, la barrera de protección primaria y secundaria con plomo o baritina. En cuanto al personal, medios de protección personal y control dosimétrico. En Venezuela específicamente, las regulaciones para la protección radiológica están dadas en la norma venezolana COVENIN, cuyas citaciones son las siguientes. Símbolos básicos para radiación ionizante. Protección radiológica. Radiaciones ionizantes, señalización y demarcación de la zona de trabajo. Vigilancia radiológica y sus requisitos. Medidas de seguridad para la protección contra radiaciones ionizantes y fuentes de radiación. Muchísimas gracias por su atención.